¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana informativa. El tema de seguridad, obviamente que lo vamos a cubrir en extenso en el noticiero, sigue siendo relevante en la agenda legislativa. Hay noticias de la economía, por supuesto, del mundo. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es muy relevante, pero también el tema de las ISAPRES y con ello también el tema de la salud pública. ¿Cuán recargada puede estar? ¿No? ¿Es inminente o no la caída en insolvencia alguna de las ISAPRES y qué significa aquello? Bueno, va a estar conversando con nosotros aquí en el estudio la presidenta del Colegio Médico. ¿Qué piensa el gremio respecto a esto? Pero vamos de inmediato ahora con los titulares. A 6 días de que se cumpla el plazo impuesto por la Corte Suprema, sigue un intenso debate en el Congreso para despachar la ley corta de ISAPRES. Desde la oposición pidieron al gobierno un recálculo justo de la deuda de las aseguradoras con el fin, dicen, de preservar la continuidad del sistema. Y siguen las dudas en torno a los mecanismos de devolución del dinero por parte de las ISAPRES. Continúa el debate en torno a las reglas del uso de la fuerza, donde la oposición intentará reponer en el Senado la polémica indicación que habilita la justicia militar en delitos cometidos por uniformados en 4 escenarios. Por otro lado, fracasó por tercera vez el debate de la ley de inteligencia en la Comisión de Defensa de la Cámara. Esto debido a la ausencia de autoridades de gobiernos en la instancia, lo que obligó a la oposición a dar por terminada la sesión. En alerta temprana preventiva permanece la región metropolitana debido al sistema frontal que llegaría en las próximas horas. Según detalló la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias, probables nevadas, viento y bajas temperaturas. Se estima que las condiciones se extiendan hasta el próximo miércoles. Y en temas internacionales, Hamás aceptó la propuesta de alto al fuego en Gaza presentada por Egipto y Qatar. Se trataría de una tregua de 3 fases que tiene que ser aceptada por Israel y que contemplaría la liberación de los rehenes que aún están en manos de este grupo. Esto se da en medio de la tensión generada por la inminente invasión a la ciudad de Rafah, de donde se ordenó la evacuación de civiles. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos contándoles que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados suspendió el debate por la ley de inteligencia tras cuestionamientos por la ausencia de ministros de Estado. Francisca Cárdenas tiene los detalles. ¿Qué dijo la oposición y qué dijo también el oficialismo? Francisca, buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y como tú lo decías, una agenda legislativa cargada en lo que son temáticas de seguridad, proyectos que han estado meses, incluso años en tramitación y que se están viendo con más celeridad, con más apuro por parte de los parlamentarios desde la semana pasada a propósito de lo que sucedió con estos 3 carabineros. Se vieron varios proyectos durante la semana pasada, pero quedaron también varios pendientes, incluso algunos que son parte del que ya conocíamos Fast Track legislativo que se discutió durante el año pasado. En este caso, la Comisión de Defensa tiene que ver ahora todo lo que es el proyecto de ley de inteligencia y que busca actualizar la inteligencia, el sistema de inteligencia en nuestro país y que viene a actualizar finalmente un sistema que funciona desde el año 2004 en Chile, pero que ha tenido 3 suspensiones ya la comisión. De hecho, la primera sesión que se hizo durante la semana pasada fue en el ex Congreso Nacional. Se suspendió por unos minutos y después se retomó. Y ya esta otra sesión que se hizo durante esta jornada se citó 2 veces. Durante este día lunes se suspendieron en 2 ocasiones y la segunda fue finalmente porque según la oposición no estaban presentes los ministros, tanto la ministra del Interior, Carolina Toa, o en este caso el ministro Álvaro Elizalde, que él es el que finalmente está presente en las distintas comisiones, en lo que son las discusiones en el Congreso, o bien el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hay que decir, Mónica, que pese a la crítica de la oposición, el subsecretario estaba en paralelo en otra comisión, que es la Comisión de Seguridad Ciudadana. Así se han ido cambiando, digamos, y han ido recorriendo las autoridades lo que son las comisiones en lo que respecta a la agenda de seguridad legislativa. ¿Qué pasó entonces? Se va a ver, al menos, se va a retomar ya mañana lo que es esta comisión de defensa por esta ley de inteligencia, que busca, entre otras cosas, un proyecto que además está en segundo trámite constitucional, que viene del Senado, crear una Secretaría Ejecutiva de Inteligencia que viene a reemplazar lo que es la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia en nuestro país. Por otro lado, también está toda la discusión en torno a lo que es la ley antiterrorista, que recordemos despachó el Senado durante la semana pasada y que viene ya el miércoles a ser discutida en la Comisión de Seguridad acá en la Cámara de Diputados. Escuchemos qué han dicho los parlamentarios
luego de lo que pasó también en esta Comisión de Defensa. Parece poco adecuado, por decirlo de alguna forma, porque estamos discutiendo proyectos importantes. Este es uno de los proyectos fundamentales. Así como reglas de uso de la fuerza, yo diría que este proyecto es incluso más importante hoy día en materia de seguridad. Y no llega al Ejecutivo de nuevo, o sea, llega al Ejecutivo pero no llega a los ministros. A ver, la asesora Analía Uriarte es una tremenda asesora, fue una muy buena ministra, yo tengo una gran impresión de ella, pero eso es distinto. Quien da las urgencias es el gobierno y llevamos 2 años esperando que el gobierno finalmente se ponga de acuerdo, presente un buen proyecto, pero presenta uno, después retira, después presenta otro, presenta 2 artículos, después el lunes pasado presenta todo el proyecto. Vamos a ver, seguramente va a retirar, va a poner nuevas indicaciones, no sabemos. Y para eso queremos discutir con subsecretarios, con ministros al frente. Hay puntos que van a ser críticos, sin duda alguna, como quién va a dirigir este organismo, esta agencia, la secretaría de la misma, cómo en definitiva se va a poder supervigilar por parte de los demás poderes del Estado. En fin, hay varios puntos que yo sé que van a ser críticos, pero no hemos llegado a nada de eso, porque estamos recién en el inicio. El gobierno le ha ido sacando y poniendo urgencias, la verdad es que de acuerdo a la contingencia y del contexto social y político que vive el país. Y yo el día de hoy no di el acuerdo para que siga esta comisión, porque nuevamente no llegó ningún ministro de Estado a colegislar con nosotros. ¿Quién tiene la facultad, el poder político para poder concordar o no indicaciones en una materia tan importante como es esta? Son los ministros de Estado, no los asesores. Claro, ¿por qué esta crítica de los parlamentarios? Porque estaba presente en esta comisión, tanto en lo que fue en el ex Congreso la semana pasada como también esta semana, la ex ministra Analía Uriarte, que hasta el momento tiene el cargo de asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior. Algunos decían que la ministra ha estado presente en otras comisiones, la ex ministra, bien digo, y que ella puede ser parte y finalmente poner esta atención que ponen los ministros de Estado a lo que es esta discusión en torno a la ley de inteligencia, que ella sabe de estas materias, decían los parlamentarios del oficialismo en torno a lo que es estas discusiones de este proyecto de ley. Y por otro lado, hay sesiones paralelas también que están tratando de tramitar proyectos como lo es la ley de inteligencia. Esta discusión comienza ya el miércoles en la Comisión de Seguridad, pero también comentarte, Mónica, el ambiente acá en el Congreso. Durante esta jornada hubo distintos invitados, representantes de Carabineros, el subsecretario del Interior también estuvo en esta comisión que es de crimen organizado también. Algunas fueron declaradas secretas por el contenido. A propósito del caso del ex teniente Ojeda, también se vio ese caso, el tema de la ley de refugiados en nuestro país. Y por otro lado está finalmente la comisión de lo que va a haber también la ley antiterrorista, que viene a actualizar una ley que data de nuestro país desde 1984 y que también van a tener que revisar los diputados. Hay que decir que los proyectos en materia de seguridad se han demorado y también se van a demorar en su tramitación porque van desde la Cámara de Diputados al Senado, desde el Senado a la Cámara de Diputados y así sucesivamente. Tiene que haber también una Cámara revisora y por lo tanto también eso es lo que están viendo los distintos parlamentarios. Escuchemos qué han dicho también desde el oficialismo con respecto a lo que fue esta discusión en la Comisión de Defensa. Yo lamento que la oposición no haya permitido aprovechar esta sesión. Se suspendió también la sesión de hoy en la mañana, a las 10 de la mañana. Y tenemos la de mañana en la tarde que esperemos que pueda llegar ahí la ministra del Interior para que la oposición no tenga más excusa y podamos pasar al contenido de fondo. El contenido de fondo es que los servicios se tienen que ordenar. Hoy cada uno funciona por su parte y queremos que funcionen como un sistema y que contribuyan a la estrategia de seguridad, pudiendo adelantarse al crimen organizado y también a escenarios de riesgo para nuestro país. Así que nosotros hemos presentado un paquete de indicaciones también y estamos comprometidos a trabajar 24/7 para que esto salga adelante. Le pedimos a la oposición que haga en hechos lo que ha anunciado en sus discursos. Claro, todavía no se pasa la discusión en particular de este proyecto, detalle por detalle, indicación por indicación, finalmente qué es lo que se espera al menos retomar mañana en una nueva comisión, en una nueva sesión de la Comisión de Defensa. Como te decía también, Mónica, hay otras comisiones que va a haber la ley antiterrorista, que recordemos busca definir el ánimo de un acto terrorista en nuestro país. Solo 3 personas han sido condenadas a través de esta ley, que es la antigua, que viene este proyecto finalmente a actualizar lo que es la legislación actual y que se va a tener que ver en la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde el gobierno no tiene mayoría. Van a tener que revisar lo que viene desde el Senado y ahí ocurre o podría ocurrir algo que ocurre con varios proyectos que están, digamos, discutiéndose en estos momentos. Por ejemplo, de seguridad o también la misma ley corta de ISAPRES, que
Una vez que pasa por la Cámara de Diputados, vuelve al Senado y en el Senado también hay problemas y muchas diferencias con respecto a los cambios y modificaciones que se le hace por parte de los diputados. Escuchemos entonces qué nos dijeron los parlamentarios en torno a la ley antiterrorista. Vamos, en teoría, a empezar a discutirla el miércoles. Ya hemos fijado 2 sesiones el mismo miércoles, una mañana y la otra en la tarde, pero lo central acá es que esto es una agenda de seguridad que se planteó por parte del gobierno, dentro de la cual está Ministerio de Seguridad, reglas de uso de la fuerza, ley de inteligencia y también, entre otras, la ley antiterrorista. Nosotros sabemos que la ley actual no da el ancho y no da cuenta de efectividad, ¿no?, a la hora de aplicarse. Por eso se aplican otros instrumentos dentro de la ley vigente para hacerla más efectiva y tener penas acordes, ¿no?, a la gravedad de los delitos que se cometen en este ámbito. Nosotros esperamos que se dé una tramitación con altura de miras. Es necesario también oír al Poder Judicial y conversar con ellos para que de esa forma, con las actualizaciones, también no quede gente fuera del sistema y sean procesados, sean encarcelados aquellos que practican el terrorismo. Y lo importante es entender que basta con que una persona sea capaz de provocar terror, miedo en la población para que pueda caer dentro de esta ley. Por lo tanto, lo que pasa también en Medio Oriente, en otros países donde las células son muy pequeñas, nosotros tenemos que actualizarlo para Chile y darnos cuenta que vivimos otra realidad nueva y a la que hay que responder. Hay que ver también qué va a pasar con este proyecto de creación de un Ministerio de Seguridad, Mónica, que se va a ver también durante esta semana en el Senado. Ahí también hay una disputa, un debate importante con respecto a cómo se van a dividir las facultades actuales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública hacia lo que sería esta creación de un Ministerio de Seguridad que ya al menos fue despachado durante el viernes de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la Sala, y también por otro lado estar muy atentos a estas reuniones que van a tener también la actual mesa de la Corporación de la Cámara de Diputados, que fue la semana pasada a reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toa, para ver toda esta agenda legislativa en materia de seguridad, y lo van a hacer también este viernes, según nos dijo también hace algunos minutos una de las vicepresidencias de la mesa de la Cámara. Así que nos quedamos atentos a eso porque toda esta semana va a continuar lo que es esta discusión en torno a la seguridad. Muy importante esta semana en esos temas y también en otros que vamos a revisar ahora, por supuesto. Francisca, muchísimas gracias por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y lo adelantábamos justamente porque a contrarreloj la comisión mixta que revisa el proyecto de ley corta de ISAPRES va a votar, de hecho mañana, las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo hoy, todo a menos de una semana, para que comience a regir el fallo de la Corte Suprema. Desde el gobierno llaman a aprobar la medida con el objetivo de darle viabilidad financiera a las aseguradoras de la salud privada. De ello nos cuenta en su informe Macarena Román. Son las últimas conversaciones antes de que la comisión mixta vote la ley corta de ISAPRES, un proyecto ingresado por el gobierno con el objetivo de que se aplique el fallo de la Corte Suprema, entregando viabilidad financiera a las administradoras de salud privada. La responsabilidad de cumplir el fallo es del gobierno. La Corte Suprema no mandata al Congreso a resolver un problema, mandata claramente a la superintendencia. Yo hago un llamado a la preocupación respecto a la oposición en particular, de si se siguen negando a legislar la ley corta de ISAPRES, ellos van a ser los que carguen con la responsabilidad de llevar a la crisis del sistema. Responsabilidad que nadie quiere tener sobre los hombros, menos el gobierno. Por eso, y para buscar la aprobación de la ley corta, presentaron indicaciones conversadas principalmente con la oposición. Primero, los plazos. Segundo, se les está permitiendo a través de los artículos del proyecto de ley que tengan mecanismos más eficientes de pago hacia los prestadores que ayuden a la contención de costos. Se les está pidiendo también que ellos hagan medidas de contención de costos y que la presenten junto con el plan de pago de la deuda y con la propuesta de alza si es que existiera la necesidad de una alza extraordinaria. Además, se propone que la adecuación de costos de la nueva tabla debe aplicarse al mismo tiempo con el ajuste de los planes vigentes al 7%. Con esto, la deuda total de las ISAPRES bajaría de $1.589 millones a $1.250. Se ha hecho un esfuerzo significativo para dar una serie de respuestas a varios requerimientos parlamentarios y a nuestro juicio van en la dirección correcta para poder permitir la estabilidad financiera y la continuidad de las prestaciones de las personas.
prestaciones que es probable algunas ISAPRES no podrían seguir entregando. 2 de estas empresas, según algunos parlamentarios, podrían caer en insolvencia el próximo mes. Yo estoy segura de que es probable que una o más ISAPRES caigan en insolvencia, pero eso es distinto que decir que con esto desaparecen las ISAPRES, los pacientes quedan desprotegidos. Entonces, a ese sentido me refiero que no hay que caer en campañas del terror. Si no actuamos haciendo sinergia, vamos a tener un problema sistémico, va a haber un problema del quiebre de la salud. No estamos hablando del quiebre de la salud privada, estamos hablando del quiebre de la salud. Problema del cual también advierten desde el Colegio Médico. Nos parece que es muy importante aplicar el fallo dando sostenibilidad al sistema, protegiendo a los pacientes en primer lugar y a los prestadores donde esos pacientes se atienden, para que en un futuro mediano o largo podamos discutir de las reformas de salud que el país requiere. Reforma de salud que sería presentada a fin de año por el gobierno. Eso mientras en paralelo continuará la devolución de cobros excesivos por parte de las ISAPRES. Porque, ojo, el domingo 12 de mayo solo se da término a la primera etapa. El domingo entra en vigencia el fallo, tiene que el superintendente emitir una circular, tiene que darle algunas semanas para que respondan las ISAPRES, les digan cuánto tienen que devolver, y después de eso el superintendente dice, sí, en realidad a usted, señor Juan Pérez, le debemos tanto. Y después otro momento distinto más adelante cuando llega o el cheque o el plan nuevo. Son los caminos o eventuales soluciones que podría tener este conflicto, que tiene a las ISAPRES viviendo quizás la peor crisis de su historia. 2 fallos en su contra, mientras las empresas privadas perdieron 9,5% de sus afiliados en 12 meses. Lo habíamos anunciado, nos acompaña la presidenta del Colegio Médico, la doctora Ana María Arriagada. No crean que nos equivocamos al escribirlo, Ana María junto. Exacto. La bautizaron así junto o no sé, o la nombraron, la inscribieron juntito, sí. Ana María como un solo nombre. Exacto. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica, a ti y a CNN. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es cómo, si usted tuviera que hacer un diagnóstico, ¿cómo está la situación de las ISAPRES? ¿Qué tan urgente es? La verdad que es bien urgente, es una industria que no estaba de lo más bullante y eso es parte de la situación que ha venido ocurriendo ahora, que ha enfrentado, por supuesto, un embate tras otro. Siento que las ISAPRES han perdido tiempo también, llevamos un año en el que tampoco han expuesto cómo ellas se pudieran como materializar como seguros primarios en condiciones distintas, pero independiente de eso, hoy día hay un fallo que cumplir, queda poco tiempo y estamos en un problema importante y por eso es muy fundamental que el Legislativo y el Ejecutivo logren pronto un acuerdo, para que tengamos en el fondo, podamos pasar esta página, ¿no?, y enfrentar una segunda etapa que va a haber efectivamente una etapa compleja de ajustes de costos, de cumplimientos, de planes de pago por parte de las ISAPRES, de ya devolución. vamos a hablar de aquello, pero yo quisiera preguntarle si efectivamente, ¿qué pasaría si es que no llegan pronto a una solución legislativa? ¿Están en riesgo real de caer las ISAPRES y con ellas también las clínicas y por lo tanto también son prestadores de muchos, de 6 millones de personas que se atienden al sistema privado, pero desde FONASA con el sistema de libre elección? Entonces, por eso quiero preguntarle, ¿qué pasaría si no se llega pronto a una solución legislativa? La verdad que tanto una falta de acuerdo como un mal acuerdo son muy complejos. Primero porque hay que cumplir un fallo que va a determinar si no hay una ley corta que materialice ese fallo y sobre todo que de alguna manera asegure una viabilidad de las aseguradoras, probablemente van a quebrar un par de ellas en el mediano plazo y tal vez arrastren a otras más en el largo plazo. ¿Y con ello? Y con ello, en un sistema integrado, y ahí es bien importante hacer la diferencia para las personas que nos escuchen entre lo que es el aseguramiento privado, las ISAPRES, y los prestadores privados, que son las clínicas y los centros médicos. Por eso, pero si caen entonces, dice usted, algunas pueden arrastrar a otras aseguradoras, y esa caída, ¿qué puede provocar en los prestadores privados, en las clínicas? Básicamente hoy día hay una deuda de las ISAPRES con las clínicas y por lo tanto hay una situación que las clínicas han estado solventando. Hay que recordar que más o menos las clínicas, por ejemplo, una clínica pequeña en regiones puede recibir un 30% de sus fondos desde las ISAPRES. El resto, en una clínica en región, una clínica pequeña, probablemente se sustenta con FONASA. Sin embargo, los aranceles más altos los paga la ISAPRE. Por lo tanto, si esa ISAPRE quiebra, esa clínica probablemente en los siguientes 3 meses va a entrar en una situación de insolvencia. O sea, si caen, es equivocado decir que si caen las ISAPRES, colapsa también el sistema privado de prestadores y por lo tanto está en serios problemas el público.
Yo no sería tan tremendista, en el sentido que igual a la par de esta crisis hemos visto como hay situaciones que incluso han impulsado la creación de nuevas ISAPRES. ¿Por qué? Porque en un mundo como el actual, en que sigue habiendo declaración de salud y preexistencias, efectivamente se han formado ISAPRES sin la deuda que tienen las que están hoy día en el centro del problema. Por supuesto, no todos los establecimientos privados, clínicas o centros médicos, están integrados de igual forma con las ISAPRES. Y hay otros que han operado mayoritariamente durante mucho tiempo, utilizando en el fondo los recursos que vienen de pacientes FONASA. Yo diría que el sistema se vería gravemente afectado y lo que más nos preocupa son los 300.000 pacientes crónicos que hoy están en las ISAPRES y cuya continuidad de tratamiento es lo que está hoy día en juego. Toca entonces usted diría que el punto más crítico que pueden enfrentar los usuarios son aquellos que son pacientes que son crónicos, que están en una situación compleja y que se atienden en el sistema privado. Exactamente. O sea, su tratamiento está en juego si caen las aseguradoras. Exactamente. Y nosotros sabemos que hoy día existen 700.000 cotizantes, más o menos un número aproximado, a quienes se les debe devolver dinero, ¿cierto? Nosotros hoy día dijimos en el Congreso, más que preocuparnos por cuánto dinero más o menos hay que transferirle a esos 700.000 cotizantes, que es una realidad, preocupémonos de no restarles un derecho a la salud a 300.000 cotizantes que son esos enfermos crónicos. Enfermos que dependen de un tratamiento que si se discontinúa, si se tramita, el paciente puede efectivamente pasar a FONASA o puede quedarse en la ISAPRE. Supongamos que la ISAPRE quiebra, se judicializa, la cartera se ofrece a otro comprador. Eso se demora meses. O sea, es la salud de los enfermos crónicos la que está en juego. Exactamente. Acá. Y de enfermos que en el fondo de sus tratamientos depende no solo su vida, sino que la calidad de vida, su capacidad de trabajar, su capacidad de no tener dolor, por ejemplo, su capacidad de ser autovalente. Un paciente crónico que discontinúa su tratamiento puede ser un paciente que enfrente una situación de invalidez y por lo tanto tenga que ser cuidado por otro miembro de la familia. Y por lo tanto la verdad es que cuando hablamos de la salud de 300.000 personas hablamos de un bien esencial, fundamental, de un derecho además a la salud del cual el Estado de Chile no puede retroceder. O sea, es su calidad de vida la que está en juego, pero también en algunos casos la vida. Exactamente. O sea, de eso estamos hablando. Así es. Ahora el sistema... Yo quisiera preguntarle un par de cosas. A su juicio, en términos gruesos, de acuerdo además a lo que usted ha conversado con los expertos del Colegio Médico y a lo que ha sido testigo de esta discusión legislativa, ¿la deuda de las ISAPRE está bien o mal calculada? Porque se dice 1.500 millones de dólares, pero desde la comisión técnica que en algún momento funcionó, se dijo 1/3 de aquello. ¿Está bien o está mal calculada la deuda? La verdad que es una pregunta que a nosotros como Colegio Médico nos queda un poco grande. Es una pregunta que además, después de formar una comisión de expertos, incluso varios economistas no han logrado ponerse de acuerdo. Nosotros como Colegio Médico queremos ser súper enfáticos en relevar el punto de vista de los pacientes, de los prestadores, de los médicos, médicas, de los equipos de salud. Malamente podríamos dar hoy día con una cifra mágica y una deuda. Okay. Lo que queremos decir es que esa deuda tiene que permitir en su pago, en el tiempo de pago, en las facilidades de pago, que el sistema no colapse. Y más importante que la deuda es asegurar los flujos de caja de las ISAPRES que puedan subsistir, haciendo un esfuerzo grande, por supuesto, en los meses, en el tiempo que siga. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? Bueno, la verdad es que es una historia bien larga, de bastante desacato. ¿Quiénes son los responsables, diría usted? ¿Quiénes son los responsables aquí? Porque me imagino que no hay solo un sector que sea responsable. ¿Quiénes son los responsables de lo que estamos viviendo? La verdad yo creo que nosotros estamos pagando una situación que creamos en los años 80, que fue crear aseguradoras de salud sin una mirada sanitaria, con una mirada que tenía que ver con más bien una empresa. Eso lo aceptamos todos. Luego vinieron varios fallos que judicializaron el sistema, que lo hicieron cada vez más caro, ¿no? Luego vino la pandemia. Efectivamente, cuando se dice quiénes son responsables, yo creo que somos varios los actores responsables. El ente regulador, los gobiernos de turno, 2 intentos por lo menos de reforma que no llegaron a puerto. Y hoy estamos viviendo esta crisis. De las ISAPRES también me parece obvio que no hay que desconocerla, pero aparte de la responsabilidad de las ISAPRES, usted nombra a los gobiernos de turno, nombra a los reguladores también de turno que han ido cambiando. ¿Y qué pasó con el Parlamento también? Bueno, también es responsable de esto, exactamente, y por eso hoy día nuestro llamado es al Parlamento. Y me parece que si la discusión está en sede parlamentaria hace más de un año, es en esa sede donde esto se debe resolver. Y en el fondo el llamado es a menos convicción y mucho más responsabilidad con el momento actual que vivimos. Y que ¿Más pragmatismo está diciendo Más usted? Pragmatismo también. ¿Y menos ideología? Y menos ideología, sin duda, sin duda. Hoy día hay que poner en el centro a los pacientes y hay que además pensar en que lo mejor es enemigo de lo bueno
y en que en el mediano plazo podamos efectivamente estar discutiendo otros temas como país, como la lista de espera, que además se relaciona mucho con la buena salud de los prestadores. Cada cama que hay en este país es una cama necesaria, cada equipo de salud es un equipo necesario para resolver la lista de espera, que es un tremendo problema, y para que también en el largo plazo podamos discutir un sistema de salud mejor. Ok, hablamos de la responsabilidad de los gobiernos de turno, de los parlamentarios también, ¿y cuál es la responsabilidad de las ISAPRES en esta crisis que estamos viviendo? Yo creo que porque durante mucho tiempo vimos también importantes ganancias que se retiraban, como cualquier también empresa retira ganancias, pero estamos hablando de la salud, entonces la pregunta es también, ¿cuál es la responsabilidad de las ISAPRES a su juicio en esta crisis? Yo creo que las ISAPRES efectivamente fueron un modelo que ofrece asegurar la salud, pero sin una mirada sanitaria. Las ISAPRES no se preocuparon durante mucho tiempo de la prevención, no se preocuparon tampoco del control de costos, tenían costos operacionales muy altos, varias decenas de programas distintos que las personas y los usuarios apenas podían comprender. Luego esta situación de dejar a la gente atrapada adentro, falta de aseguramiento con las preexistencias, las declaraciones de salud. Entonces la verdad es que las ISAPRES tienen mucha responsabilidad. Yo en esta crisis en particular han tenido la responsabilidad enorme de estar un año sin ofrecerse como seguros primarios, porque podríamos estar hoy día en una discusión bastante más abierta y decir, bueno, queremos un seguro único, o queremos FONASA y un seguro de primer piso o un seguro primario, pero ¿qué han dicho las ISAPRES respecto a eso? Nada. Y la verdad que han estado todo un año diciendo, claro, la situación lamentable en la que están, que es cierta, pero sin ofrecerse como seguros primarios que uno pudiera decir, bueno, entremos entonces a discutir, ¿cierto? Hoy día parecen estar ausentes de esa discusión. Y efectivamente hay países en el mundo donde hay seguros primarios, pero son con otra mirada y con otra base y con otro origen. ¿Cómo ve al gobierno? ¿Cuál es su juicio sobre el Ministerio de Salud? A mí la verdad me parece que el Ministerio ha hecho un esfuerzo durante todo este año para ofrecer medidas que tengan que ver, más allá del cálculo de la deuda, con la sostenibilidad del sistema. Hoy la ministra ha hecho un resumen bastante nutrido de lo que ha sido ese esfuerzo, de cómo hay más de una decena de medidas que justamente buscan asegurar un flujo de caja para el aseguramiento. Creo que el gobierno le explotó un problema que, por supuesto, no quiso ni vio venir, digamos, y explotó encima como le puede explotar a cualquier gobierno. ¿Pero no lo debió ver venir? ¿Para eso no están las autoridades? Yo creo que sí. Yo creo que esta crisis es una crisis que en el fondo se viene gestando hace mucho tiempo. Entonces, ¿no es un error no verlo venir? Puede ser. Yo creo que hoy día, Mónica, más allá de criticar como si lo vio venir o no, yo pienso que hay que... por lo que usted me dice, no lo vio venir. Yo creo que es un problema probablemente no haber anticipado esto, pero sin duda es un problema grande para cualquier gobierno y en cualquier país, y más aún en un país como el nuestro que tiene problemas tan urgentes de resolver. Entonces yo, más que buscar responsabilidades, llamo a mirar el momento actual. Aquí hay un momento en que ya las cifras están entregadas, en que todas las autoridades necesarias están reunidas. Para que usted, no sé si le puede dar una tranquilidad o no digamos, a quienes están a esos 300.000 pacientes crónicos, por ejemplo, pero también a quienes están en dos de las ISAPRES, que se ha dicho que al menos dos, según la modelación que se hacen, podrían caer en insolvencia. Insolvencia no es sinónimo de caer económicamente de inmediato. Exactamente. Porque hay una insolvencia que es patrimonial y una financiera. En el otro caso sería... en un caso era Banmédica, esas dos, y en el caso de Cruz Blanca, la modelación que hacía el Ministerio de Salud y la Superintendencia específicamente hablaba de insolvencia financiera y no patrimonial en el segundo caso. Ambas aseguradoras dicen que tienen tiempo, que no es en el fondo que estén al borde necesariamente del abismo, pero que la situación es compleja. Pero pensando en ellos, pensando en los que están en ISAPRE, pero pensando en los pacientes también que están en FONASA y que se atienden en las clínicas que dependen de las ISAPRE, como ya conversamos al comienzo, yo quiero preguntarle, si se aprueba la ley corta antes de lo que tiene que aprobarse, que es el 12, o sea, quedan 6 días, a lo menos esta emergencia se estabiliza o no? Porque hay quienes dicen no, porque no se ha reducido la deuda y por lo tanto, a pesar del plazo, de igual manera van a terminar cayendo. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cuál es la opinión de la presidenta del Colegio Médico? Si se aprueba esta ley, ¿da de alguna manera oxígeno para después pensar en cosas más de fondo? ¿Se estabiliza el sistema? Si se aprueba la ley con una alza extraordinaria, con un consejo consultivo que vele por el pago de esa deuda, con una deuda que se pague en 10 años, por supuesto con un plazo acotado según las edades, con un fuerte compromiso de las ISAPRES de un control de sus gastos operacionales, pienso que se puede estabilizar, pero por supuesto
yo no soy economista ni soy como dueña de una ISAPRE, va a depender del esfuerzo que hagan las ISAPRES por subsistir. Y yo quiero señalar acá... Es que quiero preguntarle algo de inmediato. Sí. Su opinión como presidenta del Colegio Médico es una cosa, pero su opinión personal es que las ISAPRES tienen que existir o no. Mi opinión es que más allá de ISAPRES no creo que tiene que existir un sistema de aseguramiento que tenga una mirada sanitaria. Yo acá, mi opinión vale mucho menos que mi opinión como presidenta del Colegio Médico, porque yo me debo a ese gremio. Y ese gremio lo que ha manifestado es que debiéramos probablemente transitar hacia un sistema de aseguramiento distinto, pero que mientras tanto la situación actual, la mirada más razonable con el país es que las ISAPRES no quiebren para que no arrastren los prestadores y por lo tanto la posibilidad de atención de los pacientes. Pero si lo que se imagina después de este periodo de transición ya no se llamaría ISAPRES o más allá, no serían las ISAPRES como las conocemos hoy. Yo creo que no tienen que ser las ISAPRES como las conocemos hoy, porque pienso que es un sistema de aseguramiento que ha fallado y nos ha fallado a todos, digamos, y por lo tanto creo que hay que volver a... entonces? Me imagino aseguradoras que tengan mucha más regulación que la que tienen hoy, que terminen con la preexistencia, que no descremen a los pacientes, que no los segreguen, que tengan mucho más enfoque en la prevención, que también apliquen una atención de salud que sea basada en criterios sanitarios, exactamente en aplicar, por ejemplo, la salud según criterios de efectividad, de costo-efectividad también, que son importantes. Y por lo tanto son bastantes cambios los que habría que pedir. ¿Y eso podría ser financieramente sustentable? Bueno, hay países que lo tienen así y que han hecho este tránsito. ¿Qué modelo se está imaginando para que alguien que la está escuchando pudiera entender en qué está pensando? Yo creo ¿Qué país? Bueno, uno puede pensar en Corea del Sur hizo un cambio así como este, también algunos países como Holanda hizo un cambio así también, pero a un aseguramiento un poco distinto. Sí, llegar a un especialista no es fácil, necesariamente. No es fácil, pero no siempre es el ideal, digamos, que uno consulte a 7 especialistas. De pronto es mucho mejor consultar a un médico general primero, consultar en una atención primaria. También tiene que ver más con una coherencia en el manejo de un paciente y sin duda reserva recursos. Quiero llevarla a otro tema y antes de ese otro tema quisiera preguntarle si usted tuviera que hacer alguna crítica en esta crisis al gobierno, ¿cuál es? Porque me habló de lo que habían hecho mal las ISAPRES, lo que habían hecho mal los parlamentarios, los reguladores pasados, los gobiernos pasados y el gobierno actual. Yo creo que el gobierno actual ha sido quizás un poco débil, quizás en su manejo más político. Pienso que debió haber habido como una presencia más fuerte quizás de otros ministerios también apoyando un poco al Ministerio de Salud. Creo que ha estado ausente la mirada de Hacienda, es una mirada muy importante porque casi todos los problemas de gestión nuestros chocan finalmente con el Ministerio de Hacienda y con la DIPRES. Así que creo que esa ha sido fundamentalmente mi crítica. ¿A qué se refiere con débil políticamente? Que yo creo que estos son temas en que probablemente el Consejo Político en su totalidad debió haber intervenido antes también para conseguir los acuerdos necesarios. ¿Y por qué chocan con Hacienda todos los problemas? ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos en el fondo problemas ahí porque tenemos una mala fama, sobre todo en el sistema público de salud. Tenemos la fama de ser ineficientes, de gastar mucho y muchas veces nos topamos con un Ministerio de Hacienda que es bastante rígido, con una DIPRES, que en el fondo es muy complejo que de alguna manera aseguren los recursos. ¿También siempre en estamos este como llegando tarde. Yo diría que eso es más bien un mal de este país, ¿no? Y que tiene que ver, claro, con que los recursos son escasos, pero nosotros en salud decimos, bueno, no todo es gestión, y también acá tiene que haber un esfuerzo. Hoy día, sin duda alguna, de la DIPRES va a tener que haber un esfuerzo potente por fortalecer a FONASA para que efectivamente pueda hacerse cargo del tránsito de pacientes que va a ocurrir, para que efectivamente pueda implementar la modalidad de cobertura complementaria. ¿Y eso implica poner más recursos? Y eso implica poner más recursos. Ahora, ¿hay problemas también de gestión? Yo creo que sí, que siempre hay, siempre se puede. Cuando hemos visto pabellones que no están usados al máximo, cuando hemos visto también jornadas que no se cumplen en todos los sistemas públicos, mientras en otros sistemas públicos están, pero a full, porque no todos los hospitales públicos ni todos los sistemas a lo largo del país funcionan ni con los mismos recursos ni con la misma calidad de gestión. Entonces, ¿hay problemas también de gestión? Hay problemas de gestión y hay experiencias virtuosas que se están incluso produciendo hoy día para reducir los tiempos de espera y que tienen que ver con mejorar la gestión y que no involucran peso alguno. Y eso basta ver los centros regionales complejos, unas formas de operativizar mejor los pabellones. Por lo tanto, efectivamente hay un bolsillo de gestión que se puede mejorar. Cuando usted se imagina el sistema ideal, o no ideal, pero un sistema distinto de salud,
¿Se imagina un plan universal de salud? ¿Se imagina que qué cosa pase con el porcentaje que se destina obligatoriamente a la cotización de salud? ¿Que vaya un pozo común o qué? Yo creo que lo básico sería ponernos un poco de acuerdo con un plan garantizado de salud, con un aseguramiento que tal vez sea más bien de reporte más fiscal que un aseguramiento de una cotización, que sobre eso existan seguros que les permitan a las personas mejorar a lo mejor algunos servicios, optar a cosas que su seguro primario no cubre, pero de una manera mucho más regulada. ¿Pero llevando a un pozo común toda la cotización de salud? Creo que eso es algo que tenemos que discutir. ¿Pero cuál es su opinión? Creo que aquí es más importante mi opinión como presidenta del Colegio Médico. ¿Y cuál es la opinión de la presidenta del Colegio Médico y del Colegio Médico? ¿Qué piensa? ¿Que tiene que ir el Colegio Médico hoy día? ¿Piensa que tiene que ir todo a un fondo común? El Colegio Médico piensa, y fue lo último que acordamos en nuestra asamblea, transitar hacia un seguro único. Transitar significa un camino en que eso lo podríamos estudiar como una propuesta futura. Pero un seguro único no implica necesariamente un fondo único, ¿o sí? Implica eso. Implica que todas las cotizaciones van a un fondo común para un seguro único pero que universal. También una parte de eso puede estar en seguros de segundo piso, que complementen lo que ese seguro no da. Eso es un sistema que bastante o sea, sano. El Colegio Médico lo que plantea hoy día es que una parte de la cotización podría quedar a disposición del que quiera contratar un seguro de segundo piso, como le llaman. Para ser bien preciso, el Colegio Médico hoy día plantea que hay que salir de este problema, que hay que salir hoy de este problema asegurando la viabilidad del sistema. Y que de alguna manera cuando hablamos de transitar, y eso fue lo que discutimos en nuestra última asamblea, significa plantearnos en el mediano plazo desde una situación de estabilidad si queremos o no un seguro único. Pero el Colegio Médico hoy día plantea salir del problema actual y que los actores principales se pongan de acuerdo para darle viabilidad al sistema. Y eso pasa por mantener las ISAPRES y que no quiebren hoy. Un par de minutos, porque se nos acabó el tiempo, solamente para ver el tema de las vacunas, que es súper relevante. ¿Cuál es el panorama, de alguna manera, epidemiológico, de vacunación? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque ya no es... El COVID siempre sigue ahí presente, obviamente. Está el tema de la influenza, está el tema del sincicial, está el tema del dengue. Entonces quiero preguntarle... ¿qué pasa con los virus respiratorios y de otro tipo? ¿Y qué tan crítica es la situación y cómo ve la vacunación? Bueno, lo primero es decir que con el cambio climático, en el fondo, hoy todos estos virus que saltan de animales a hombres y luego se transmiten entre nosotros van a ser siempre un desafío. Chile tiene una larga trayectoria de salud pública y de vacunación, que es una muy buena vacunación. En general nos ha ido bien hasta ahora, en que sentimos que la población de alguna manera, ya sea por fatiga pandémica, como que se desconecta un poco de su propia responsabilidad y su responsabilidad con la sociedad. Entonces, obviamente, nosotros estamos muy pendientes. De alguna manera los virus se han adelantado. Hoy lo que está predominando es el virus de influenza, que produce en el mundo hasta 600.000 muertes en el peor de los años, ya ha producido pandemias grandes y por lo tanto es un virus con el que no se juega. Por lo demás, a usted o a mí nos puede dar el virus y después uno queda bastante débil y vienen otras infecciones encima. Entonces, el llamado es a vacunarse, especialmente en los mayores de 60 años, los pacientes crónicos, los niños también, hasta quinto básico, de 6 meses a quinto básico, están todavía muy bajos, y las embarazadas. En relación al COVID, está bastante bajo por ahora, igual el llamado es a ponerse al día con la vacuna. Y en relación al sincicial, el llamado fundamental es a que los padres de niños lactantes menores de 6 meses los lleven por este anticuerpo monoclonal, que entre toda esta complejidad que hemos hablado hoy día de tantos problemas, hay una muy buena noticia, y es que Chile es el primer país latinoamericano que ofrece este anticuerpo. Es protección directa, una sola dosis, Nirsevimab, y se está poniendo a los menores de 6 meses. Cierro preguntándole, si es que no se hace caso a estas recomendaciones, ¿le podemos explicar a la gente cuán estresado puede llegar a estar el sistema público y privado de salud este invierno? Bueno, basta con que nos recordemos de lo que son cada año los inviernos, y especialmente el invierno pasado. Basta con que nos recordemos el estrés que sufrieron especialmente los equipos pediátricos. Hoy día, si logramos vacunar a más del 90% de los niños menores de 6 meses, habremos cambiado la cara al invierno y podremos dedicarnos a las camas de adultos. Y de nuevo, la vacunación es una responsabilidad con uno mismo y con su comunidad, porque se estresa mucho menos el sistema si menos personas nos enfermamos, y si nos enfermamos más levemente también. ¿Buena evaluación del gobierno en la campaña de vacunación? Está mejorando la comunicación de riesgo. Hoy día vimos a la subsecretaria vacunando en el extramuro, que es muy importante, salir a vacunar fuera de los SFAM. ¿Está mejorando? ¿Quiere decir que no estaba tan bien? Siempre se puede estar mejor. Una forma optimista de verlo. Exacto.
Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Medio, quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Mónica. Bueno, y un tema súper relevante, reponer la indicación sobre el rol de la justicia militar en el proyecto de reglas del uso de la fuerza, las RUF famosas que ustedes van a escuchar más de una vez. Bueno, que pasó a su segundo trámite en el Senado, sería el objetivo que buscan parlamentarios de oposición, quienes son partidarios de devolver a los tribunales militares el conocimiento de las causas que afectan a un uniformado en 4 hipótesis. Colomba Eichholz nos va a contar. ¿Habría acuerdo para realizar discusión? ¿No hay acuerdo? Ha sido la tónica que se ha tomado el debate del proyecto de las reglas del uso de la fuerza en la Cámara de Diputados. El desacuerdo constante entre la oposición y el oficialismo, o el oficialismo y la oposición. Aunque consiguió 144 respaldos en la sala, la votación estuvo marcada por las diferencias en torno al artículo que apuntaba a otorgar a la justicia militar la competencia de revisar causas que involucran a carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas. Enmienda que fue declarada inadmisible por la mesa de la Cámara. Nosotros esperamos que el Senado, al igual como lo hizo la Cámara de Diputados y Diputadas, respete la Constitución y las leyes. En este caso hay una declaración de inconstitucionalidad que es evidente respecto a esta norma, a menos de que fuera una norma patrocinada por el Ejecutivo. Patrocinio que desde el Gobierno se han rehusado a entregar, bajo el argumento de que la iniciativa sería un retroceso en el sistema institucional y debilitaría la transparencia y garantía de los debidos procesos en materia judicial. Frente a la insistencia de parlamentarios de reponer la iniciativa en la discusión del proyecto que define los principios y deberes que guiarán el actuar de las Fuerzas Armadas y Fuerzas del Orden y Seguridad Pública, desde el Ejecutivo no descartan recurrir al Tribunal Constitucional. Acá lo que se busca es que cuando los militares y los carabineros sean juzgados, lo hagan por un tribunal que conoce de este tipo de causas, que conoce del funcionamiento del escalafón militar y de carabineros. Así que vamos a buscar las vías para reponer este tema. Sobre la evaluación o no de concurrir con posterioridad al Tribunal Constitucional es algo que se verá en su momento debido a que hoy día sería una especulación. Esperamos que no avance esta normativa. Normativa que fue incorporada por las Comisiones Unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y que pretendía ser efectiva en casos muy acotados que involucren las reglas del uso de la fuerza, en estado de excepción constitucional, en el resguardo de la infraestructura crítica, de zonas fronterizas o de procesos electorales, indicando eso sí que en ninguna circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. Tiene que haber una justicia especializada que nos permita de alguna manera poder revisar si las reglas de uso de la fuerza han sido utilizadas de manera correcta. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo decía el propio presidente Boric, celeridad, rapidez en la tramitación, pero no por eso no estar atento a cometer errores o simplemente legislar para un determinado interés o retrotraer algunas situaciones que nuestro país ya ha resuelto. Y es que en el gobierno de Patricio Aylwin ya fueron tramitadas muchas de estas situaciones, administración donde se planteó que los tribunales castrenses debían concentrarse exclusivamente en causas de índole militar y no en materia de violaciones a los derechos humanos, postura que fue transversal en las administraciones que le siguieron. Si se presenta nuevamente, se va a generar la duda de la admisibilidad. Muchos consideramos que no tiene que ver con las ideas matrices del proyecto de arreglo del uso de la fuerza, que además entorpece esa discusión. Discusión que se reanudará este martes en el Senado, donde la oposición insistirá en reponer las facultades a la justicia militar en el proyecto de las reglas del uso de la fuerza. En la sala se retomará la discusión si esto tiene o no admisibilidad para tramitarse como parte de la ley en materia de seguridad. Bueno, y seguimos avanzando en otras materias de la agenda noticiosa nacional. Bueno, de hecho, hoy se retomó el juicio en contra de la banda criminal peligrosísima Los Gallegos. La formalización está dirigida a 38 miembros de esta banda, que operaría como una célula del Tren de Aragua, o un brazo del Tren de Aragua, como se quiera decir. Los sujetos son acusados por una amplia gama de delitos, entre los cuales se encuentra, escuchen bien, homicidio, extorsión, secuestro, trata de personas con fines de explotación sexual y otros. De las 38 personas, 4 son chilenas y el resto de otras nacionalidades. Recordemos que esta audiencia había sido suspendida por la Corte Suprema porque no se había entregado a las defensas los motivos para realizar el proceso de manera semipresencial y con los acusados entonces privados de libertad conectados, pero de forma remota. Se llegó, se revisó, finalmente se dijo tiene que ser
por razones de seguridad, por los informes respectivos, tiene que hacerse de manera remota y efectivamente o de manera híbrida, como se llama técnicamente, y que se cumplían con todas las garantías para los procesados y para los investigados, y por lo tanto no había ninguna vulneración de derechos que se alejaba en este caso y se preservaban las medidas de seguridad necesarias. Y en otras materias, la oposición criticó al Partido Comunista luego de que se conociera que firmó un acuerdo de intercambio y cooperación con el PC de Cuba. El documento fue firmado tras un viaje de la directiva de la colectividad de la isla y se argumentó su importancia por la estrecha relación que se mantiene entre ambas colectividades. Los detalles con Belén Saldías. Varios son los cuestionamientos al PC que plantean algunos sectores por estos días. Ahora se suma uno más, un acuerdo de intercambio y cooperación que se firmó entre el Partido Comunista de Chile y el de Cuba. Así se anunció en una cuenta abierta del conglomerado, donde se entregaron detalles que incluyen la alianza que esperan sea adoptada por todos los militantes, con el objetivo de estrechar el vínculo que los une. Realizar intercambios periódicos sobre cuestiones de interés común, propiciar un intercambio de delegaciones partidistas a diversos niveles, evaluar conjuntamente temas de interés específico o aquellos mutuamente acordados, impulsar la cooperación bilateral en materia de formación política y formación de cuadros. Acuerdo que se firmó en una visita que realizó a Cuba la cúpula del PC a mediados de abril. Fue el primer viaje de la nueva directiva, pero no es algo nuevo, ya que en años anteriores también se han realizado encuentros similares, según explicó Carmona. El documento se firmó sobre la base del respeto a las realidades específicas de Chile y Cuba y la no injerencia de los asuntos internos. Esta es una misión política revolucionaria que pone muy en el centro el internacionalismo y la solidaridad y amistad entre los pueblos. O sea, tenemos mucha cercanía, pero luego tenemos que llevar esto a movimiento de masa. Acuerdo que no tardó en ser criticado principalmente por la oposición, y es que incluso desde la UDI le enviaron una carta al presidente Gabriel Boric solicitando que manifieste su absoluto rechazo y desacuerdo con la reciente visita que realizó la directiva del Partido Comunista a La Habana. El Partido Comunista chileno viajó hace pocas semanas a reunirse con Díaz-Canel, validando esa forma de gobierno que ha convertido a Cuba en el país más pobre del hemisferio sur. Por lo tanto, no nos debe extrañar que hagan alianza y firmen convenio. Es parte de lo que hemos señalado, pero que muchos de sus dirigentes han tratado, en definitiva, de matizar, diciendo que ellos son distintos, que tienen un compromiso total e irrestricto con los derechos humanos, y con esto simplemente queda de manifiesto que no es así y que tienen un permanente doble estándar. Postura totalmente contraria a la que plantea el oficialismo, desde donde se defendió el acuerdo. El PC insistió en la estrecha relación que mantienen desde hace décadas con el Partido Comunista Cubano. Nuestro partido siempre ha tenido una estrecha relación con el pueblo cubano, con el gobierno cubano, y por lo tanto este acuerdo que está sujeto a ambos partidos se inscribe en esa relación de cercanía y solidaridad. Yo creo que hoy día Cuba es un país que requiere mucha solidaridad, que está agobiado, acosado por un bloqueo ilegal. En relación a Cuba, tenemos que informarnos y dejar de lado ciertos sesgos que tienen más relación con el pasado que con la situación que se vive en la actualidad. Y es que además este acuerdo se conoció luego de que el presidente de la República llamara a avanzar en la democratización de la isla, tras un encuentro bilateral con el secretario general de la ONU. Y aunque no fue bien recibido en el PC, nuevamente se descartaron tensiones entre el Ejecutivo y la colectividad. El gobierno tiene su opinión, que es la opinión que ha expresado el presidente de la República, y el Partido Comunista de Chile, por otro lado, también tiene su opinión. El presidente de la República ha sido enfático en levantar el bloqueo y avanzar en estándares democráticos. Ahora, si un partido hace un convenio con otro partido de otro país, eso se circunscribe a ese ámbito y créame que no es objeto de la preocupación del gobierno. El acuerdo, según la propia directiva del PC, tiene una vigencia de 5 años y serán las comisiones de Relaciones Internacionales de ambos partidos las que tendrán la tarea de coordinar una hoja de ruta que incluyan todas las acciones que se deberán realizar para materializar esta alianza. Solo un detalle, hay que tener claro que se está haciendo un convenio con el partido que permite una dictadura de partido único. Seguimos avanzando. No subir los impuestos, así de clara fue Evelyn Matei, quien dio su primer mensaje programático como candidata, aunque todavía no lo sea oficialmente. Natalia Muñoz nos muestra las reacciones del mundo político en medio de la reforma tributaria que impulsa el actual gobierno.
Todo dice que Evelyn Matei será candidata presidencial. Incluso ya cuenta con una carpeta de propuestas que impulsarían la moneda. Uno de los retos de este y de cualquier gobierno que venga, de los próximos 2 gobiernos, según ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, es cómo reorientar recursos. Cuando uno ve que se han aumentado en 90.000 los funcionarios públicos, pero nos faltan fiscales, uno se da cuenta que efectivamente hay muchos dineros que se pueden redestinar. Cómo reorientar recursos estaría dentro de sus planes. En conversación con Radio ADN, la alcaldesa y carta presidencial de la oposición entregó algunos lineamientos en los que podría girar un eventual programa de gobierno. En cómo financiar algunas propuestas, descartó de momento un alza en los impuestos. Entonces uno dice, bueno, llegamos ya al punto máximo de endeudamiento de nuestro país. ¿Alza de impuestos? No. Porque necesitamos crecer. No nos sorprende, digamos. La derecha siempre se ha opuesto a estos temas y creemos que si queremos avanzar en algunos gastos fiscales o políticas públicas se requiere financiamiento. Esto es igual que una casa. Si la casa no tiene ingresos, no puede financiar sus gastos. Lo demás es proponer medidas sin financiamiento y eso es muy complejo y irresponsable. Es que el gobierno se encuentra impulsando el pacto fiscal, donde una de las iniciativas contempla aumentar el impuesto a la renta para personas que tengan ingresos desde 4,5 millones de pesos al mes. Eso sí, aún el Ejecutivo no lo ingresa al Congreso. Digamos, en el debate público hay distintas visiones, el gobierno tiene una bien clara, que la ha expresado en proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, que se presentarán prontamente en el Congreso y es el Congreso el que finalmente resolverá sobre esta materia. El proyecto de cumplimiento tributario pretende incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del PIB, monto que se destinará a financiar el aumento a 250.000 pesos de la pensión garantizada universal. La iniciativa está en Comisión de Hacienda en el Senado y una vez se lleva a cabo la votación en sala, Hacienda afirmó que ingresaría los cambios al impuesto a la renta. Él está notificando a los chilenos que la deuda social que tiene el país no se va a pagar si ella sale elegida presidenta de la República. No se financia una pensión garantizada universal sin elevar la recaudación que el Estado debe tener para poder proveer. El gobierno y Matei coinciden en que no se subirá el impuesto a las empresas. De hecho, el Ejecutivo ha dicho que lo bajará, pero sin precisar a qué porcentaje. Tampoco se sabe a cuánto se subirá para los tramos más altos del tributo a las personas. Si queremos mejorar en seguridad, en educación, en salud, se necesitan recursos económicos nuevos. Se necesita pagar más impuestos por quienes tienen hoy día mejores condiciones para hacerlo. Este gobierno ha tratado de instalar, y eso es parte de los sesgos ideológicos, que subiendo los impuestos se recauda más. Pero subiendo los impuestos lo que va a generar es falta de inversión. Además, la alcaldesa indicó que Chile tiene los impuestos más altos en promedio de la OCDE, por lo que su foco estaría puesto en inversión y crecimiento económico, lo que es apoyado por la oposición. Que manifiesta la alcaldesa Matei tiene todo sentido de lo que hoy día Chile está pidiendo. Chile lo que está pidiendo es más oportunidades, menos alza de impuestos. No solo no hay que subir los impuestos, sino que hay que bajarlos y hay que encontrar la forma cortando por el lado del gasto inútil, del gasto innecesario. Matei habla como candidata, se siente candidata y todos la ven como candidata. Por eso ya comenzó a dar mensajes de lo que haría en la moneda, en esta ocasión en la arena tributaria. Y atención con lo siguiente, el ejército relevó del mando a 2 funcionarios militares que estuvieron a cargo de la marcha de instrucción en la que murió, recordemos, el conscripto Franco Vargas, de 19 años. La decisión la adoptó el comandante en jefe Javier Iturriaga tras visitar la zona. La medida afecta a un capitán y a un teniente coronel cuyos nombres no fueron revelados, quienes ejercían los cargos de comandante de compañía y comandante del batallón de instrucción. La autoridad castrense anunció además que va a pedir a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que esclarezca los hechos con la máxima celeridad y total transparencia, según dijo. El hecho, recordemos, se produjo el 27 de abril durante una marcha de instrucción que, además del conscripto fallecido, dejó con un brote infeccioso a otros 45 soldados. El general Iturriaga agregó que hay varias instrucciones en curso. Una por la muerte del soldado Franco Vargas, 2 investigaciones médicas por los conscriptos que están graves en el hospital militar, otra para evaluar las condiciones del Centro de Instrucción Pacoyo, una cuarta con el fin de establecer responsabilidades de mando y administrativas y aquella
que instruye la justicia militar. A esta última se suma una sexta investigación que abriría la Fiscalía tras un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos. He concordado que el Ministerio Público Militar solicite el día de mañana a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa. Esto en el bien entendido que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su ejército. Y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido. Me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacoyo, porque fueron indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha. Bueno, acompañada de bajas temperaturas para mañana, se pronostican lluvias y nevadas en distintos puntos del país. ¿Cuáles serán las principales comunas donde podría caer la nieve y cómo se están preparando los municipios? Lo vemos en el informe de Camila Somastre. Blancas postales que se podrían repetir este martes. Esto luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un nuevo aviso por probables nevadas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Sistema frontal que entrará este lunes acompañado por la lluvia y que afectará a las comunas ubicadas entre Los Lagos y Coquimbo. Se esperan precipitaciones no solamente en la capital, sino en buena parte del centro y centro-sur de Chile. Se trata de precipitaciones muy necesarias porque entre La Serena y Concepción arrastramos hasta la fecha importantes déficits. En general para la zona central estamos esperando montos en torno a o entre los 10 y los 30 milímetros en el total del evento, eso en promedio en la zona central. En Santiago específicamente entre 10-20 para los valles, entre 10-30 en los sectores precordilleranos y en los sectores cordilleranos donde vaya a caer nieve, estamos hablando de montos entre los 30 y los 50 centímetros de nieve. Entre las principales comunas donde podría caer nieve y aguanieve están San José de Maipo, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina y Puente Alto, las cuales podrían presenciar granizos durante la noche. La característica que tiene es que la masa de aire frío que está asociada, que posteriormente llega junto con o se traslapan con el término de las precipitaciones. Entonces, este fenómeno va a causar que precipite nieve en regiones, en cotas bajas, o sea, desde los 1000 metros hacia arriba. Entonces estamos esperando nevada, o nieve, o aguanieve, o granizos. Condiciones de frío y lluvia que se extenderán hasta este miércoles y que llevaron a que se declarara alerta temprana preventiva para la capital, sumado de la activación del Código Azul con el fin de ayudar a las personas en situación de calle. Tenemos el primer aviso que es de probables nevadas, particularmente para mañana, vientos normales a moderados en cordillera, y precipitaciones en corto periodo de tiempo. Esos tres avisos que nos da la Dirección Meteorológica generan la alerta temprana preventiva que tenemos vigente desde ayer para la región metropolitana. La preocupación principal tiene que ver con el monitoreo de algunos sectores de acciones preventivas y también de un llamado a la ciudadanía a tener conductas preventivas, poder limpiar las canaletas previamente a estas primeras lluvias que siempre son más complejas por eso, pero también evitar subir al sector precordillerano durante los días que se mantenga la alerta temprana preventiva. Una helada noticia que generó diversas opiniones en la población. Sé que va a nevar, por eso no me gusta en realidad, por el frío no me gusta. No me gusta. Es necesario, necesítala para quitar el frío también, con la lluvia que humedad, pero se quita un poco el frío. Estoy preparado eso. ¿Y cómo se prepara? Limpiando las canaletas, sobre todo las canaletas, y el techo de la casa que es posible. Limpiar canaletas, revisar techumbres para que este sistema frontal no nos deje escenarios como los de años pasados. Alcaldes ya se encuentran tomando medidas preventivas, tales como limpieza de sumideros y patrullajes de acción rápida. Hemos dispuesto cuadrillas de emergencia con maquinaria municipal para actuar en caso de que sea necesario. Estaremos controlando el estado del canal de Aguas de Ramón y tendremos una máquina retroexcavadora para reaccionar de forma inmediata en caso de ser
necesario. Ya hemos dispuesto la entrega de kits de emergencia, que incluyen sacos para contener inundaciones, las mangas plásticas para proteger las viviendas, el sistema de motobombas y generadores eléctricos para los vecinos electrodependientes. Finalmente, recordar que el albergue transitorio ya se encuentra habilitado. Se realizó una reunión de coordinación con los diferentes equipos municipales para implementar y coordinar medidas de prevención y mitigación en toda la comuna, tales como el arriendo de equipos hidrojet, limpiezas de sumidero y monitoreo de los puntos de inundación. Además, las condiciones climáticas provocarán que los termómetros lleguen a mínimas en torno a los 1 y 3 grados Celsius para el miércoles. Así que ya lo sabe, prepararse para la lluvia y las bajas temperaturas y quién sabe si la nieve alcanzará algunos sectores de la ciudad. ¿Quién sabe? ¿Saben quién sabe todas estas cosas? Daniela González, así que nos vamos a contactar con ella desde el estudio de CNN Tiempo para tener más información. Ahí está Daniela González. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo desde el estudio de CNN Tiempo para darles a conocer la actualización del pronóstico para este martes 7 de mayo, donde se esperan precipitaciones en hartas regiones de nuestro país, por lo menos 6 regiones que van a recibir lluvias abundantes. Estamos hablando de un sistema frontal que comenzó en el sur de nuestro país y que ha ido avanzando por el territorio nacional hasta llegar a zonas más del norte, ¿no? La zona centro-sur, por ejemplo, la zona central del país. Es muy probable que veamos imágenes como estas, por lo menos en las zonas precordilleranas y cordilleranas. Incluso si las temperaturas mínimas bajan y llegamos a 0 grados, es probable que veamos nieve en los valles y se repitan las imágenes del 2017, donde ustedes recordarán el Palacio de la Moneda totalmente nevado, las calles del centro de Santiago con nieve y la alegría de miles de santiaguinos de ver una postal que es bastante difícil de encontrar acá en la región metropolitana. Eso significa que podríamos tener nieve, precipitaciones, fuertes vientos. Hay una alerta temprana preventiva declarada por Senapred precisamente por la nieve, los vientos y la lluvia que se va a sentir acá en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, de Valparaíso, y con buenas noticias para Coquimbo, que también van a recibir precipitaciones, pensando en esta mega sequía que vienen viviendo hace ya tantos años, más de 15 años, van a poder tener buenas noticias en esa zona de nuestro país. De esta forma y con esta información queremos comenzar a contarles el detalle de cada una de las zonas de nuestro país que van a recibir precipitaciones, y comenzamos por el centro del territorio nacional, específicamente por la región de Valparaíso y la región de O'Higgins. Va a precipitar con fuerza en Quillota con 13 grados de temperatura máxima. De hecho, en los Andes estará cubierto y tendrán nevadas. Acá la Dirección Meteorológica sí pronostica nevadas para la zona de los Andes con 11 grados como temperatura máxima. En Valparaíso solo 13 grados será la temperatura más alta del día. Van a haber precipitaciones y además presencia de vientos. En el puerto de San Antonio también rachas que podrían llegar a los 40 kilómetros por hora. Pichilemu, acá en la región de O'Higgins, va a tener una jornada totalmente cubierta y con lluvias, además de temperaturas bajas. 12 será la máxima, pero más baja aún estará la temperatura en la ciudad de Rancagua, donde además van a tener viento. 11 grados será la máxima en Rancagua y solo 3 la temperatura mínima. Eso entonces en estas dos regiones que tienen avisos, tienen bastante... es llamativo que vaya a llover específicamente, y estamos viendo en la región del Maule, donde también van a caer precipitaciones importantes. 11 grados en Curicó específicamente, estará cubierto y con lluvias. En Talca también va a precipitar específicamente desde la mañana en la región del Maule. Desde el comienzo del martes van a recibir precipitaciones, van a tener vientos también. En Constitución 11 grados como temperatura máxima. En la región del Ñuble, en Chillán, en la capital de esta zona de nuestro país, la máxima será de 11 grados aproximadamente y la mínima de solo 7. Concepción y Los Ángeles, acá en la región del Biobío, van a tener también chubascos, pero débiles, porque aquí comienza a amainar la fuerza de la lluvia, evidentemente por el sistema frontal que está avanzando más al norte del país. 11 grados será la máxima en Concepción y 11 grados solamente será la máxima en la ciudad de Los Ángeles. Eso entonces en el centro y centro-sur de nuestro país. Vámonos ahora hasta la región metropolitana con precipitaciones abundantes que se van a sentir este martes, y se ve acá en la gráfica que va a llover en todas las comunas de la capital. Hay probabilidad de que caiga nieve en sectores precordilleranos, comunas como La Reina, Las Condes, Puente Alto, Lo Barnechea, entre otras. Pero aquí estamos viendo Curacaví, Melipilla y Santiago.
con mínimas que van a ser bastante bajas, de 3 y de 4 grados aproximadamente. Las máximas no van a subir de los 11 grados, así que las tardes también van a estar bastante heladas, o la tarde del martes. Y en Puente Alto hay probabilidad de que caiga nieve, siendo una zona más cercana a la precordillera. 12 grados sería la máxima, 3 la mínima, en Maipú 12 y 4 las extremas, y en Las Condes, donde también podría caer algo de nieve, las extremas serán de 11 y de solo 3 grados. Ojo, porque las mínimas que están viendo acá podrían bajar un poquito más, y eso significaría que la nieve incluso podría llegar a zonas del valle, pero obviamente eso hay que ir monitoreándolo durante la jornada de este martes. Va a estar lluvioso, por lo menos acá en la región metropolitana y en la zona centro y centro-sur del país. Veamos el resto de las jornadas, porque muchos se preguntan si es que el miércoles, por ejemplo, o el jueves, va a seguir lloviendo, y la verdad es que según indican los pronósticos de la Dirección Meteorológica, el miércoles tendremos solo 16 grados, con 2 de temperatura mínima, pero cielo despejado. El jueves y el viernes tendremos nubosidad parcial. Recién el jueves hay una temperatura un poquito más alta, pero fíjense en el sábado y el domingo, donde las temperaturas serán de 11 y de 13 grados respectivamente, y las mínimas de 4 y de 5. Va a estar muy frío el próximo fin de semana, pero todavía falta mucho para que llegue el sábado y el domingo, y esa información la vamos a estar actualizando en las distintas ediciones de CNN Tiempo. Ya viene un ratito más una edición importante donde les vamos a contar el detalle del pronóstico de las lluvias en más profundidad, pero además tenemos ediciones en la mañana y en la tarde con toda la actualización del pronóstico del tiempo. Esperamos que esta información les haya servido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que estén bien. Chao. Información súper relevante. La Fiscalía Nacional Económica presentó un recurso contra las empresas Indura y Linde por posible colusión en el mercado del gas industrial y medicinal. En la acusación de la Fiscalía Nacional Económica se afirma que estas empresas acordaron asignarse zonas o cuotas de mercados, definiendo no competir entre sí por sus clientes. Esto atenta obviamente contra el libre mercado, ¿no?, y las reglas que se espera además que cumplan las empresas. Importante entonces que se presentó un recurso en contra de estas empresas, como les decíamos, Indura y Linde de Gas Chile, y 3 de sus ejecutivos por posible colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales. Todo esto habría ocurrido entre noviembre de 2019 y enero de 2021. En esta acusación, además, presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica afirma que las firmas acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado y no competir por los clientes. Este acto entonces, ¿a quiénes habría afectado? Clientes industriales y medicinales. Esto cubre una amplia gama de rubros, por ejemplo, metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros. Y se dice que esto habría sido posible gracias a la intervención de los gerentes generales de Indura y Linde, además de un ejecutivo de la última empresa, es decir, de Linde. ¿Qué pide la Fiscalía Nacional Económica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Aplicar multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 unidades tributarias anuales, que equivalen a 31,3 millones de dólares, algo así como casi 30.000 millones de pesos. De ese total, 31,2 millones corresponderían a Indura y 114.392 dólares, es decir, 109 millones de pesos a su gerente general. En cuanto a los ejecutivos involucrados, ¿qué dice la Fiscalía Nacional Económica? Se pide que se les exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada, junto con su exención de responsabilidad penal. Son 2 posibilidades que se ocupan en este tipo de investigaciones para lograr efectivamente la colaboración y lograr desbaratar eventuales colusiones, de las cuales obviamente cada vez más con el tiempo se van siendo más sofisticadas y quedan menos registros y son muy difíciles, si no hay delación compensada, de probar. Los productos afectados por esta colusión, dicen, son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y, ojo, esto es gravísimo para la salud de las personas. Es un caso muy importante, recalca la Fiscalía Nacional Económica, en el que instamos a que se impongan sanciones ejemplarizadoras, dijo el fiscal nacional económico Jorge Grunberg. Hace casi 20 años, dice, la Fiscalía Nacional Económica acusó un cartel en el mismo mercado, pero las empresas fueron absueltas
porque no había prueba directa del acuerdo. Luego se nos facultó para interceptar comunicaciones, acceder a registros telefónicos, realizar allanamientos e incautaciones y administrar el programa de delación compensada. Y hoy, la Fiscalía Nacional Económica puede afirmar con satisfacción que se desbarató un cartel en pleno funcionamiento utilizando todas y cada una de las herramientas que le confió el legislador. Importantísimo entonces porque hay una amplia gama de empresas de la industria y además la salud de las personas, está el gas medicinal también aquí dentro entonces de lo que se ha detectado. Y después de esta importantísima información, 9:39, Alicia Contreras nos acompaña para la información internacional. Alicia, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Partimos con la noticia del día. Tú ya lo anunciabas en titulares. Hamás aceptó un alto al fuego, una propuesta de alto al fuego elaborada por Qatar y por Egipto. Esto provocó celebraciones en la Franja de Gaza por un posible alto al fuego de este conflicto, de esta guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, Israel dijo que tiene que estudiar esta propuesta, que va a seguir con su ofensiva en Rafah y que va a enviar una delegación a seguir con las negociaciones este martes en Egipto. Laura Soto tiene todos los detalles en su nota para que la pasemos a revisar. Hoy por hoy es difícil ver escenas de tanto júbilo en Gaza. Después de mucho tiempo, los palestinos sienten tener razones para celebrar este lunes. Esto luego de que Hamás aceptara una propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Qatar. No puedo describirte mi alegría. Salimos de la ciudad de Gaza, mis hijos han sido trasladados, mis hijas han sido trasladadas, viviendo la vida en tiendas de campaña y hoy nos despedimos de las tiendas. Tan solo unas horas atrás, los ánimos eran muy distintos. El ejército israelí emitió una nueva orden de evacuación, esta vez para los residentes y refugiados del este de Rafah, ciudad ubicada al extremo sur de Gaza y la única que las tropas de Netanyahu no han invadido. Estamos desmontando la carpa por cuarta vez. Fuimos desplazados del norte a Han Yunis. Actualmente estamos en Rafah, enfrentándonos de nuevo al desplazamiento. No sabemos a dónde ir. Los niños tienen miedo. Ha habido confusión en las calles donde tiraron los folletos. Ahora la población debe movilizarse a una zona que incluye a Han Yunis, ciudad que las tropas israelíes abandonaron el mes pasado, y la localidad costera de Al-Mawasi. Naciones Unidas advierte que esta área no es apta para recibir a tanta gente. De hecho, la evacuación afectaría a unas 100.000 personas. Al-Mawasi ya es una zona bastante concentrada y no tiene la infraestructura necesaria para acoger a miles y miles de personas desplazadas. Por si fuera poco, Israel ha continuado bombardeando Rafah en las últimas horas, incluso después de conocida la respuesta de Hamás. Aún así, la noticia de un posible alto al fuego ha dado una pizca de esperanza a los gazatíes, pese a que no hay nada seguro todavía. Examinamos cada respuesta con la mayor seriedad y estamos agotando todas las posibilidades en cuanto a negociaciones y devolución de los rehenes a sus hogares lo antes posible, como misión principal. Paralelamente seguimos operando en la Franja de Gaza y seguiremos haciéndolo. Actualmente estamos revisando esa respuesta y debatiéndola con nuestros socios de la región. Acogimos con satisfacción la declaración de Hamás. Ahora Israel debe dar el mismo paso. Pido a todos los actores occidentales que presionen a la administración israelí. Israel enviará una delegación a El Cairo para discutir los detalles, mientras que la oficina de Netanyahu afirmó que su operación militar en Rafah continuará. Fuentes de Israel y Estados Unidos han dicho a CNN que Hamás aceptó una propuesta diferente a la que Tel Aviv ayudó a elaborar. Esta incluiría un fin permanente de las hostilidades, algo que Netanyahu no está dispuesto a aceptar. Hamás ha dicho que no retrocederá en las exigencias de la propuesta que aprobó. Mientras tanto, en Tel Aviv, las calles se han llenado nuevamente de manifestantes para exigir al primer ministro que llegue a un acuerdo.
La advertencia de la madre de uno de los rehenes es clara. La presión se cierne sobre Netanyahu, mientras su país y el mundo están pendientes a cuál será su respuesta. Ya, según lo que ha trascendido, se trata de un plan de 3 partes, de 42 días cada parte de este plan, y incluiría el intercambio de prisioneros, pero también en la segunda etapa que Israel retire sus fuerzas de Gaza. Y eso sería una línea roja para el gobierno de Benjamín Netanyahu. Es por eso que envían una delegación al Cairo para que mañana continúen las negociaciones. Hay que ver si es que se logra o no un acuerdo, pero por lo menos lo que se ve hasta ahora es que Israel estaría reacio a aceptar esta propuesta elaborada por Qatar y Egipto. Yo diría que Netanyahu está reacio a aceptar la propuesta, más que Israel, y yo sé que tú compartes conmigo eso en el sentido de que Netanyahu sin conflicto tiene pocas posibilidades de seguir en el poder. Está cuestionado porque intentó eliminar la independencia o restringirla del Poder Judicial por los casos de corrupción, por las fallas de seguridad además, a raíz del ataque terrorista de Hamas, y además también porque muchos no están de acuerdo con lo que ha hecho en Gaza, con el sufrimiento, con las muertes de civiles, porque una cosa es Hamas como grupo terrorista y otra cosa son los gazatíes, quienes viven en Gaza, la mitad de los cuales son niños estamos hablando. Entonces uno se pregunta, ¿realmente es Israel el que no está tan de acuerdo con aceptar este acuerdo? Más bien pareciera que Netanyahu ya está en una situación imposible políticamente, porque ya están presionándolo para que acepte, porque es insostenible en el fondo la situación, humanitariamente es horroroso, pero además porque se consigue en este acuerdo la liberación de los rehenes. Sí. Y él sabe que la están presionando, que cada vez se llenan más las calles, pero por otro lado él sabe que si se termina el conflicto, su gobierno tambalea. Exactamente. Hay que ver lo que pasa, mañana siguen las negociaciones, veremos qué es lo que decide entonces el gobierno de Netanyahu. ¿Pasamos al siguiente tema? Vamos al siguiente. Siguen las inundaciones en Brasil y ya la cifra de muertos llega a los 85. Inundaciones que se están registrando al sur de Brasil en el estado Río Grande do Sul, donde hay 85 personas que han fallecido, 134 personas están desaparecidas, 130.000 personas quedaron derechamente sin hogar, más de 330 municipios están en estado de calamidad. Y si bien hoy día ya paró de llover, ya vemos en las imágenes que hay sol, siguen personas atrapadas, siguen entonces las labores de rescate, y también hay preocupación por el abastecimiento de agua y alimento en la zona. Hay 800.000 personas que están sin agua y 400.000 sin electricidad. Por otra parte, el río Guaíba sigue registrando más de 5 metros de nivel de agua, que es un récord, nunca antes se había registrado este nivel de agua, y se espera que se mantenga así hasta la próxima semana. Ahora, la lluvia además podría volver mañana, por lo que las autoridades están preocupadas por eso, y también otro miedo importante son a los saqueos en algunas zonas, y por eso personas no quieren dejar sus hogares, lo que está haciendo más difícil las labores de rescate. Están usando botes para poder, ahí vemos botes para poder llegar a las personas que siguen atrapadas, y ya se está juntando dinero para la zona. Hay $7.000 millones destinados para el estado de Río Grande do Sul para continuar con las labores de rescate. Tremendo. Y la crisis sanitaria y lo complicado que es estar sin agua, y además la electricidad para los hospitales, la verdad es que es una situación complicadísima, para la vida cotidiana, pero estoy pensando en las zonas más críticas también, como hospitales, el poder mantener los alimentos, en fin, una situación súper complicada. ¿Pasamos al siguiente tema? Vamos. Vamos a Sudáfrica, porque hoy día se registró el colapso de un edificio que estaba en construcción y dejó hasta ahora, al menos, ahí vemos el momento. Ese es el momento del colapso de este edificio que estaba en construcción. 2 personas han muerto. Hay 75 trabajadores que estaban en este sitio al momento de este colapso que ocurrió hoy día a las 2 de la tarde en Sudáfrica, en la ciudad costera de George. 2 personas murieron y 50 personas todavía estarían atrapadas en medio de los escombros. 22 personas ya habrían sido rescatadas, fueron llevadas a los
hospitales, pero se espera que los equipos de rescate trabajen durante toda la noche. Allá son las 3 de la mañana, están ocupando perros para poder encontrar a estas personas bajo estos escombros, pero hasta ahora se sabe que 2 personas ya murieron en este colapso de este edificio que ocurrió a las 2 de la tarde, un edificio en construcción que colapsó y que en ese momento habían 75 trabajadores ahí en la zona de construcción. Veremos qué pasa, cuesta que llegue un poco la información desde este lugar tan lejano para nosotros, desde Sudáfrica, pero se espera que durante la noche entonces sigan las labores de rescate, ya lo decían las autoridades, se espera una larga noche en la zona por esta tragedia, este colapso de este edificio. Ya. No se olviden que en nuestra página web tienen toda la información de los looks de la Met Gala, por supuesto el equipo de CNN Magazine, también estas informaciones sobre lo mejor, lo último, lo que hay que conocer en cultura, en espectáculos, todo. Ya. Miren, ahí está, ¿ven que era verdad? Ahí está todo el análisis de nuestro equipo de CNN Magazine a la Met Gala 2024, los looks de las celebridades en la alfombra roja. Y, ojo, que Zendaya no tuvo un look, tuvo 2. Ahí se los dejo. Ya. Se acaba entonces CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como siempre, cada lunes es momento de debatir. Aquí se debate, vamos a tener el tema de la seguridad, las ISAPRES, la ley corta, pensiones y más. Así es que no se lo pierdan. Y luego, don Fernando Paulsen con Última Mirada. Lunes 6 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.